Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días, bendecidos. Ahí escuché un bendecidos muy retirado. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. Me da gusto que este precioso domingo usted pueda estar bendecido y en la casa del Señor. Hermanos, el día de hoy va a ser la lección número 42. Los que tienen su libro es la santidad, desobediencia, derrota y castigo. El nombre de la lección nos los dice todo, ¿verdad? Santidad, desobediencia, derrota y un castigo. La lectura va a estar en el libro de Josué, capítulo 7 y verso 13. Libro de Josué, capítulo 7, verso 13. 7:13. 7:13. Dice la palabra del Señor: por esto los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por tanto, han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Vamos a poner en manos del Señor esta lección. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque estás entre nosotros. Te suplicamos, Señor, que en esta mañana tu presencia, Señor, es la que nos enseñe, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender esta lección. Concédenos sencillez, concédenos claridad para hablar tu palabra, Señor, pero sobre todo que tu bendito Espíritu Santo aplique esta palabra, Señor, a cada corazón, para poder ser obedientes y contar con tu bendición. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Un poco de contexto, hermanos, para esta lección. Creo que todos hemos, si no todos, yo creo el 99% de las personas que desde niños nos llevaron a una iglesia, escuchamos este hombre que lastimosamente pecó delante de Dios, esta desobediencia llamada Acán, robando algo que no le pertenecía y que Dios previamente había dicho que no tocaran. Pero un poco en el contexto de este pasaje, Israel venía de un triunfo, digamos, califíquelo como grandioso, donde había derrotado, leyendo un poco sobre la ciudad que tomaron, que era Jericó. Si usted se mete a un buscador de internet y se pone a buscar la palabra Jericó, se va a dar cuenta que es, para los arqueólogos, probablemente la ciudad más antigua del mundo, Jericó, que está en Medio Oriente. Esta ciudad no era cualquier ciudad, era una ciudad amurallada en todo su perímetro, era como lo que hoy podríamos decir un búnker, ¿verdad? Un lugar donde era difícil el acceso, y aparte de todo eso estaba en una colina, que a su ingreso lo hacía aún más complicado para los pueblos enemigos. Cuando estos espías van y ven el panorama que nos relata las Escrituras, era muy difícil el acceso. Entonces dice, los hombres son grandes, la ciudad es amurallada, es difícil el acceso, y vienen completamente desalentados y dicen, ¿saben qué? Mejor vamos a buscar otra ciudad, por no decir que invadir, porque esta es completamente difícil para nosotros. El pueblo de Israel, recordemos, era un pueblo que salía de Egipto sin muchos utensilios, a lo mejor para la guerra, y presentarse ante Jericó y tomarla. Es como si nosotros, imagínense que tomáramos, cada quien, hermanos, vamos a tomar piedras y palos y vamos a tomar tejas. Oye, hermano, está loco este hermano, ¿verdad?
Alguien podría decir, es completamente incoherente lo que estás queriendo hacer. Algo así más o menos era el pueblo de Israel, que sale con lo opuesto, como dicen los españoles, ¿verdad? Salen con lo opuesto y toma, y Dios les dice, Jericó es tuyo, tómalo. Y estos hermanos en su vista natural, ¿verdad? Podrían decir, qué difícil es tomar Jericó. Pero el Señor, de forma sobrenatural, derriba las murallas de Jericó y el pueblo de Israel derrota a este pueblo, lo toma para sí y ya es suyo este territorio. Imaginen, todos después de una gran acción como que el ego sube, ¿no? Nosotros tendemos el ser humano cuando algo nos favorece, sentimos una seguridad de que algo en una escala más pequeña podríamos tomarlo con facilidad. Esto es lo que pasó con Israel. Después de que Dios les concede una victoria impresionante sobre Jericó y sobrenatural, la siguiente ciudad que ellos quieren tomar es Hai, o Ai, como muchos pronuncian, Ai o Hai, que está en el relato de Josué capítulo 7. Alguien podría decir, bueno, Dios nos concedió Jericó, derrotamos a la gran ciudad amurallada, Hai es insignificante, y usted lo puede confirmar, alguien que pueda leer Josué, capítulo 7, verso 3, implícitamente nos dice que esta ciudad, el pueblo de Israel lo ve como un blanco fácil e insignificante. Fíjense, el mismo pueblo, lo que están diciendo este relato es, ¿para qué mandas a todo el pueblo? Manda 2,000 o 3,000 hombres, con eso hay, y tomaremos Hai. Ellos venían con un ego tan grande que decía, bueno, si Dios nos entregó Jericó, que no tomemos esa pequeña ciudad llamada Hai. Pero esto fue un error, hermanos. Y a veces eso pasa entre el pueblo del Señor también. Tenemos la visión como cristianos de que las causas casi perdidas corresponden a Dios, pero como la publicidad se me viene a la mente, para todo lo demás estoy yo, ¿verdad? Hay una publicidad que dice, para todo lo demás existe una tarjeta de crédito. Dios está para las causas difíciles, a veces podemos tener esa concepción, pero para todo lo demás mis fuerzas me alcanzan. Algo así tenía esa idea de Israel en ese momento. Lo imposible de Jericó, Dios lo hizo, pero para Hai, yo soy suficiente. ¿Y qué consecuencia pasó con Hai? Lo vamos a ver más adelante con esa ciudad. Moisés entendió perfectamente que era el predecesor de Josué, que Dios es necesario para las causas grandes y Dios es indispensable también para las causas pequeñas. Por eso Moisés en algún momento dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. No me importa cuán grande es el lugar y deleitoso a donde tú me quieras llevar. Si tú no estás conmigo, yo no quiero ir, decía Moisés. Él entendió muy bien que Dios no solamente era indispensable para sacarlos de mano de Egipto y de Faraón, sino para sacarlos y llevarlos por el desierto. Las causas pequeñas y las grandes, en todo momento necesitábamos al Señor. No solamente Dios era indispensable cuando el mar estaba enfrente y los egipcios atrás, sino también cuando salían y estaban en el desierto y no había que comer y no había que beber. Dios era indispensable para una cosa y para la otra. Ahora, ¿pero cuál fue la causa de la caída, hermanos, de Israel? Dios había dado una advertencia en Josué 6, 17 y 19. Dios había sido claro, enfático, en una disposición. ¿Alguien puede leer este pasaje? Josué capítulo 6, verso 17 al 19.
Así es. La orden del Señor era muy sencilla. Vayan, destruyan todo, a excepción de la familia a Rahab y su familia. ¿Qué había hecho Rahab? ¿Alguien recuerda? Los había escondido, ¿verdad? Había escondido a estos espías. Pero Rahab astutamente le dijo, bueno, solamente te pido algo, ¿verdad? Que yo misma y la casa de mi padre la resguardes cuando vengan, cuando tu Dios entrega esta ciudad en tu mano, respeta la vida de mi familia. Y el Señor es fiel. Y me llama la atención algo, hermanos. Un paréntesis, cuando venía con mi esposa manejando, y le dije, ay, por favor, veníamos escuchando música, ponme el pasaje en la Biblia con audio, ¿verdad? La aplicación, el capítulo 7 de Josué. Ya me lo pone, lo voy escuchando, y pasó algo que cuando estaba estudiando la clase no lo había tomado en cuenta. Y me causó ruido lo siguiente. Si usted lee el pasaje, Dios castiga a una familia de la tribu de Judá, de la cual proviene Acán. La tribu de Judá era la tribu de la promesa del Mesías, del hijo de David. Pero la desobediencia hace que que en una familia de la promesa Dios la saque. Pero incluye entre el pueblo de Israel a una prostituta. Y me causó mucho ruido. La desobediencia hace que, aunque venía de la tribu de Judá, su desobediencia, Dios dice, apártala y aniquílala. Pero empezó a habitar entre el pueblo, y de hecho está en la genealogía, en Mateo y Lucas, una prostituta del Mesías. Porque ella creyó y fue obediente. Por eso dice el escritor de Hebreos, cuánto más nosotros, ¿verdad? Nos hacemos responsables por nuestro pecado. Si Dios ya lo demostró en la antigüedad, que Dios es justo y el pecado lo castiga, y la desobediencia. Dios no tuvo reparo en sacar una familia de la tribu de Judá e incluir a una gentil entre el pueblo y a una prostituta. Y no con eso el Señor... Yo digo que Dios hasta tiene ese sentido irónico, y no solamente lo voy a hacer parte del pueblo, va a estar dentro de la genealogía del Mesías, para que vean que es por fe y no es solamente una cuestión sanguínea o nacional las que nos hace parte del pueblo de Dios, sino es la fe. Esta prostituta que tuvo fe y obró en fe con estos espías, Dios lo toma en cuenta y la incluye dentro de su pueblo. Es algo no pequeño, ¿verdad? Para mí no es algo pequeño. Cierro el paréntesis y continuamos. Ahora, pero le dice, del anatema no toques cosa alguna, sino solamente guarda que los utensilios de oro, de plata y de bronce, porque esos van a ser para mí. Les dice el Señor. Esos se iban a fundir muy probablemente y ser utilizados para cuestiones culticas del tabernáculo en Israel. Porque el templo ni de lejos iba a estar construido, eso fue cientos de años después. Pero el tabernáculo, que era itinerante, ¿verdad? Esa tienda donde se hacía el culto a Dios, esos utensilios iban a servir para, válgame la redundancia, para su servicio. ¿Y qué hace Acán? Lo sustrae. Pero eso me pone a pensar otras cosas también. ¿Qué Dios había prometido al pueblo de Israel? Que iban a habitar un lugar que, ¿qué? ¿Se acuerdan de esa frase que fluye qué? ¿Qué implicaba esa frase? Un lugar de abundancia, ¿no? Que nada les iba a faltar. Pero eso era una promesa. ¿Y qué hace Acán? O sea, a lo que voy es que nuestras acciones revelan si hay fe o no hay fe. ¿Acán tenía fe en eso? ¿En la promesa del Señor? ¿Usted cree
que ese lugar que fluye leche y miel Dios se lo iba a dar? Yo creo que no. Al sustraer un lingote, ¿verdad? Él va a decir, y si por algún motivo no se cumple y algún amorreo nos da una tunda, yo ya tengo algo para asegurar el patrimonio de mi familia, o el bienestar de mi familia, por lo menos. Nuestras acciones revelan si hay fe o no lo hay. Una pregunta: ¿por qué el Dios que había escogido a Israel, el único pueblo de entre las naciones donde se adoraba a Jehová, Dios permitió una tan dolorosa derrota para su pueblo amado? ¿Por qué usted cree? ¿No amaba Dios a Israel? ¿Lo amaba? ¿Por qué Dios permitió una derrota tan dolorosa para ese pueblo que amaba? ¿Qué quería demostrar Dios? ¿Qué cree? ¿Qué hemos visto todo este año? ¿Que Dios es qué? Santo. Aunque Dios amaba a Israel y le dice en uno de sus salmos, tú eres como la niña de mis ojos, yo amo más mi gloria. Y alguien puede decir, qué egocéntrico pues suena eso, hermano, y más en este tiempo donde las personas, el humanismo está a flor de piel, ¿verdad? Lo más importante es el hombre. Pero Dios sabe que no hay un bien más supremo que Él mismo. Dígame, hermana. Muy, muy buen ejemplo, hermana, porque usted no se complace en sí en el castigo, sino en el bienestar que a largo plazo le está dando a su hijo, ¿verdad? Es así el sentido del padre. El padre corrige porque hay un bien mayor que es la educación de ese hijo al que está formando. Exactamente ese ejemplo es exacto para esto. Dios tuvo que castigar a Israel con esta derrota ante Jai, primeramente porque Israel no representaba a sí mismo, sino representaba a Jehová, representaba a Dios. Y Dios es un Dios santo. Tenía que demostrar a su pueblo mismo que Él no le iba a otorgar un bien a base del engaño, de la mentira, del fraude. Y esto nos pone un ejemplo a nosotros también. Y a veces a mí o a cualquier persona no nos gustaría escuchar lo siguiente, pero hay una frase que hace mucho bien en Facebook y dice, si tuviste que mentir, y eso me causó sentido y tienes razón, si tuviste que mentir, engañar, defraudar u ocultar información, no lo llames bendición, decía alguien que publicó algo en Facebook. Y tiene sentido. Y es lo mismo que pasó. Acá no podría decir que eso era una bendición porque provenía del engaño, de la mentira, de la simulación. Esto nos deja también lecciones como creyentes. Dios nos va a bendecir, pero nos va a bendecir de una manera cuando obramos con rectitud. Usted puede encontrar a alguien que tal vez, o lo hay, que tiene mejor casa, mejor coche, etcétera, pero Dios siempre, cuando lo va a bendecir a ustedes de una forma que obremos con rectitud. Dios a veces permite cuestiones dolorosas, penosas, hermanos, porque no estamos siendo íntegros a lo mejor en el trabajo, o a lo mejor estamos actuando con simulación en la iglesia, ¿verdad? Puede ocurrir que a veces ante los hermanos podemos ser la persona más recta, pero de puertas adentro hacia mi casa es un desconvertido total, ¿verdad? Y Dios a veces por medio de algunas palmadas nos da una disciplina. Esos pecados ocultos que los hermanos no saben, que mi pastor no sabe, que los ancianos no saben, pero que Dios sí sabe. Es como Acán lo tenía bien escondidito en su casa,
Y a veces el pecado así también. Ante los hermanos, pues nadie, parecemos los más espirituales, pero en mi casa está ahí el pecado oculto, como acá, el lingote, ¿verdad? El lingote del pecado está ahí, el lingote de la ira, el lingote ahí ¿de qué nombre más le puede gustar? De la pornografía. El lingote, ¿de qué más? ¿De qué, perdón? Odio, el adulterio, el lingote de la fornicación, el anatema, de tantas cosas que Dios saca a la luz y dice, bueno, para los hermanos eres lo mejor, pero para mí, yo que te conozco, tengo que darte un escarmiento. Y a veces nos pone una ubicatex, ¿verdad? Y nos dice, toma el camino otra vez, y usa cuestiones penosas y dolorosas como lo hizo con Israel. Una pequeña ciudad insignificante, les pone una recia por una cuestión de pecado. No sé si hasta aquí hay una pregunta, hermano, un comentario. ¿Todo bien? Ahora, la fe y la obediencia, hermanos, van de la mano. Es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Porque Acán toma un lingote que Dios ya le había prometido algo mucho más grande, ¿verdad? De lo que él toma a una miseria, pero Dios le había prometido muchas cosas más grandes. Él no tenía fe en lo que Dios le había prometido. Cuando desobedecemos es porque en el fondo creemos que la santidad no es tan buena como Dios la dice. Cuando pecamos y creemos que el pecado satisface más que Dios, nos vamos con ese engaño, ¿verdad? Es que el pecado tiene que satisfacer más, entonces no le creemos en la palabra de Dios, donde dice que la santidad causa también, como dicen los salmos, felicidad, gozo. En Cristo no hay tanto gozo, entonces pues lo busco por otro lado. La fe y la obediencia van de la mano. Si Dios dice que esto es bueno, es porque es bueno. Hermanos, ya estamos terminando lo que sigue. Dice el Salmo 81, 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea, Dios deseaba el bien de Israel, pero su desvío le causó derrotas, les causó miseria, muerte, pérdida. Pero Dios tenía planes de bien para con Israel, y Dios tiene planes de bien para nosotros. Pero a veces nosotros, al desviar el camino, sufrimos esas caídas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso? ¿Verdad? Soy mucho de memes, pero es como ¿por qué me está pasando esto? Y el niño, ¿han visto ese meme? Es un meme que pasan en Facebook. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Y luego ya después el niño se ríe. Sí, ya me acordé. Es algo más o menos lo que estamos hablando. Nuestras caídas, nuestras derrotas están en nosotros mismos, en no serle fieles al Señor. Dios sigue diciendo lo mismo que en este Salmo 81, 13. Si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Y los adversarios no se refiere solamente a esos varones de guerra, ¿verdad?, que había en la antigüedad, sino todos, hermanos, los adversarios que usted pueda tener cuando estamos en la voluntad del Señor. O sea, el Señor dice, en la obediencia hay bendición. Y en la desobediencia hay derrota, hay miseria, hay depresión. Ahora, una pregunta, ¿por qué Dios propina, verdad? Una derrota a la nación de Israel, podría preguntar a alguien, ¿y por qué no solamente te enjuicia a Acán? ¿Nunca se ha preguntado eso?
si Acán fue el que pecó, porque Dios castiga a la nación completa con una derrota? ¿Alguien podría contestar esa pregunta? No traigo premios como antes, que cargaba premios. Ya me casé, como les repito, ya no hay premios. Hay recibos, le paso un recibo, no se crea. Entonces, hermano, ¿cuál cree que sea la razón por la que Dios castiga a un pueblo? Van a decir, ¿y por qué no castiga a Acán? ¿Por qué tiene que castigar a Israel completo? ¿Alguna respuesta? A ver, hermano. Esa es una razón la que dice el hermano Camarena. Los pueblos que Dios envía a destruir no son unos pueblos que hacían, no se crea que eran unos pueblos que vivían con mucha tranquilidad, armonía y cuestiones así, ¿no? Esos pueblos, había una adoración en muchos de ellos, ¿verdad? Como esos ídolos donde se ponían como Moloch, sacrificaban niños, en resumen, ¿verdad? Les ponían atrás de una estatua de hierro, atrás la incendiaban con leños y a los niños los sacrificaban poniéndolos en sus brazos. Entonces, tenían cosas así donde eso se estaba proliferando todo eso en Medio Oriente. Entonces, lo que Dios destruye el mal, pero de una forma tajante, ¿verdad? Porque algunos ateos pueden decir, bueno, si tu Dios es bondad, ¿por qué mandó matar a pueblos enteros? ¿Eso es amor? La respuesta es esa. Si esos pueblos hubieran sido proliferados, imagínense toda la maldad que se hubiera multiplicado en toda esa zona. Entonces, Dios, digamos que de una forma que después va a ser escatológica, ¿verdad? O sea, Dios va a castigar el pecado en algún momento al final de los tiempos, pero en ese momento quiere demostrar su justicia de una forma temporal y temprana, ¿verdad? Entonces Dios lo hace es cortando la maldad de tajo. Otra razón es porque nosotros tenemos una idea, hermanos. Esto es importante. ¿Por qué Dios castiga a la nación completa? Nosotros tenemos una idea individualista de la salvación. Nosotros creemos que Dios envía, la voluntad de Dios es salvar personas aisladas y llevarlas al cielo, pero la idea bíblica de la salvación es Dios quiere hacerse no solamente de individuos, sino principalmente de un pueblo, de una forma corporativa. Y ya estamos ya entrando a la época navideña de Adviento, y hay un versículo en Mateo que dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo. Él va a salvar a mucha gente. No, Dios tiene destinado salvar a un pueblo, a un grupo de personas que Él desde la eternidad ha planeado para su gloria salvar. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 16 al 19, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque en medio de él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu, al Padre. Así que ya no sois ni extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la
familia de Dios. Una idea otra vez corporativa de comunidad. Es por esta razón, precisamente, que las iglesias evangélicas, protestantes, yo diría toda iglesia bíblica, disciplina a un hermano o hermana en la fe, ¿verdad? Miembro de su membresía, cuando cae en alguna falta pública, es disciplinado por la misma razón que Israel fue disciplinado por Dios en la antigüedad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando a un hermano se le disciplina, digamos 6 meses o 3 meses, lo que sea, lo que se considere necesario, ¿verdad? Por las autoridades de ancianos, etcétera, del pastor. Primeramente, cuando no se disciplina como un mero castigo o una revancha hacia el hermano, ¿verdad? ¿Se busca qué? Su restauración. Pero cuando se disciplina a alguien, a la congregación, se le está diciendo implícitamente: nuestro Dios es santo. Y esta comunidad es, la comunidad de Dios es una comunidad, repita conmigo, ¿qué es? Santa. Dígame, hermano Francisco. Muchas gracias, hermano, porque me hace pensar en algo. Rápidamente el changuito se puso a trabajar y me hizo acordar de algo. Si Dios, por la misma razón que Dios destruyó a esos pueblos, es la misma razón que destruyó a una familia de su pueblo, porque Él es santo. Y el pecado es, lo que está anunciando el Señor es, el pecado es grave, muy grave. Tan grave que envió a su propio Hijo, porque de ninguna otra manera el pecado podía haber sido quitado. Por medio de la cruz de Cristo vemos no solamente la esperanza que tenemos en Él, sino la gravedad del pecado. O sea, el pecado no es, Dios no podía olvidarlo meramente. Hay gente que dice: ¿por qué no lo olvidó y ya? Porque era una ofensa contra su santidad. Y nuestra ofensa era tan grande, decía un teólogo de la Edad Media que era Anselmo de, no sé cómo se pronuncia, Canterbury, o en inglés, ahí el que sepa. Y Anselmo decía: nuestro pecado o nuestra falta es tan grande hacia Dios que aunque lo hicimos como hombre, solamente Dios mismo podía hacerse responsable de lo que yo como hombre le fallé a Dios. O sea, rebasa mis capacidades de solventar ese pecado. Solamente Dios podía hacerse cargo de mi falta, porque el que ofendí fue a Dios. Si yo hubiera ofendido a un hermano, mi vida bastaba para solventar eso. Pero mi ofensa es hacia Dios. Solamente Dios puede hacer cargo de ese pecado. Entonces el pecado es algo grave. No es cualquier cosa, ¿verdad? No es algo que Dios pueda omitir de su pensamiento, sino era una falta contra su santidad. Entonces, tanto la disciplina que Dios hacía con esos pueblos como la que hace la iglesia es recordarle que Dios es santo y que tenemos que conducirnos con integridad. Ahora, hermanos, tampoco la disciplina es una cacería de brujas y
Tampoco se trata de, tú estás así, yo te vi esto, el otro. No, hay una motivación que es la restauración de los hermanos. Porque a veces creemos que también sería acusarnos unos a otros, ¿verdad? De cosas. Y ese no es el sentido de la disciplina bíblica, sino es la restauración. Tampoco somos, decía un predicador bautista, tampoco somos la Gestapo de la santidad. ¿Sí sabe qué es la Gestapo, hermano? No somos la Gestapo de la santidad. La Gestapo lo que hacía es agarrar, abrir las puertas y échaselos al régimen para que haga lo que... No se trata de eso, se trata de restaurar a los hermanos, ¿verdad? Se trata de con amor, con amabilidad, restaurar, sanar a los hermanos. Entonces, la santidad del Señor nos obliga a mantenernos con integridad. Nada de lo que recibamos puede ser de bendición, si como Acán lo hacemos de una manera ilícita, sin integridad. Yo sé, hermanos, y soy testigo, ¿verdad?, de que el Señor y hay hermanos aquí que el Señor ha bendecido mucho y lo hacen y el Señor les ha bendecido porque se han conducido también con integridad y eso el Señor lo toma en cuenta, ¿verdad?, en su gracia, en su misericordia, pero nuestra responsabilidad no está ajena a conducirnos de esta manera. Dios castigó la desobediencia, pero también hay testimonios abundantes bíblicos que la integridad de Dios las bendice, la generosidad. Dice la palabra del Señor, el que da y abre su mano, el Señor le sigue dando para que siga abriendo su mano. Y yo he visto aquí hermanos de esos que la Escritura narra, ¿verdad? Abren su mano con generosidad, pero dice también la Escritura, y el que cierra su mano, que también el Señor igualmente lo hará. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, pero le ha placido así, hermanos, obrar. Que la iglesia se conduzca con el mismo carácter de su Señor, que es siendo santo. Y el Señor nos bendecirá si nos mantenemos. Yo sé que a veces es difícil, pero, ay, hermanos, que me la estoy viendo complicado. Y a veces nos vemos tentados a actuar de una manera no íntegra por un puesto de trabajo, por adquirir un bien, por una herencia, por muchas formas. Pero el Señor sigue teniendo el mismo carácter y diciendo, Dios te voy a bendecir, pero de una forma íntegra. Condúcete, porque la fe y la obediencia no son enemigas. Al contrario, la falta de fe se demuestra en las acciones como Acán. Aunque Dios le había prometido a Acán tantas cosas, bendiciones en esa tierra que fluye leche y miel, Acán en el fondo de su corazón no lo creía y actuó con maldad. Y el Señor bendice, el Señor, yo creo que todos hemos sido testigos de esa provisión del Señor, más cuando el creyente se conduce con integridad. Entonces hagamos esto, hermanos. No sé si hay un comentario, una pregunta, algo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a no caer en la tentación, porque a veces las circunstancias y la fe tambalea cuando hay, oye, hermano, yo tengo una necesidad y hay una oportunidad en mi trabajo para promoción, y qué fácil es hablar en contra del compañero, qué fácil es promoverme yo por mi cuenta. Pero si esperamos en el Señor, también hay bendición. Él es el que abre puertas, como también es el que las cierra. Cuando nos movemos también, como le pasó exactamente la lección, la mano sobrenatural de Dios sobre la gran ciudad en Jericó. Y lo que parecía sencillo, el pueblo decía, pues yo, no, con 3,000 hombres, le dijeron a Josué, con 2,000 o 3,000 hombres tomamos Jai. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener esa convicción de que tanto en lo grande como en las cosas pequeñas necesitamos al Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque eres fiel, porque grande es tu misericordia. Señor, te rogamos que nos ayudes a mantenernos con esa integridad, Padre, que tú nos pides, que nuestra fe crezca, Señor, en ti, en tu palabra,
en tus promesas que has dicho, Señor, que no nos faltará, Señor, el abrigo, el calzado, la comida, que en momentos de crisis, de enfermedad, tu palabra, Señor, siga firme en nuestros corazones y podamos glorificarte, Padre. Para el nombre de Jesús te rogamos que sigas estando con nosotros y dándonos esa fe. Llévanos con bien. Amén.